Huella china en Yucatán, historia de la migración. En 1865, 474 personas, procedentes del puerto de Amoy, en la costa oeste del mar de China Oriental, llegaron en barco a Belice, contratados, para trabajar en los campos madereros ingleses, establecidos en la frontera, de la entonces, Honduras británica, con México. Poco después, parte de estos chinos, protestaron por los malos tratos que recibían del capataz del campo maderero, y lo mataron a machetazos. Temerosos de que tomaran represalias en su contra, más de un centenar, se internó en la selva para buscar refugio con los icaicheles, un grupo de mayas rebeldes que vivía en la frontera, pero no los aceptaron. Luego siguieron caminando, hasta llegar a Bacalar, donde los mayas de allí, también los rechazaron, por lo que se adentraron más en la selva, hasta topar con Chan Santa Cruz. Los mayas de ese lugar, los acogen y los chinos finalmente se instalan. Los chinos, llegados de Belice, no solo se acoplaron a la comunidad, que los recibió y se mezclaron con sus habitantes, además lucharon del lado de los mayas en el mencionado conflicto contra los blancos peninsulares. Gracias a sus conocimientos, permitieron a los mayas rebeldes acceder a pólvora y municiones para mantener la lucha. Se dedicaron al comercio y a la fabricación de pólvora, oficio, que les fue muy útil, para hacer municiones para los mayas, en su guerra contra los blancos. Los chinos que llegaron a este lugar, participaron hombro con hombro junto a los mayas, en la guerra de castas. En Chan Santa Cruz, al parecer, hubo una numerosa descendencia china. Lo mencionan historiadores como Nelson Reed y Alfonso Villarrojas, también el maestro Santiago Pacheco Cruz. Cuando en 1902, el general Bravo, toma esa población, dando fin a la guerra de castas, observa, un barrio chino en el lugar, que desaparece cuando sus habitantes salen huyendo a la selva junto con los mayas, por lo que, esta historia, bien podría llamarse la de los chinos mayas. La segunda migración china, entre 1892 y 1900, fueron dos grandes grupos de 500 hombres cada uno, contratados de 3 a 5 años para trabajar en las haciendas henequeneras, que en aquel entonces alcanzaron un importante auge gracias al oro verde. Misnebalam, Sotuta, Chablecali y Vilcholtún, eran tan solo algunas de las haciendas que tuvieron trabajadores chinos. Antes de la última y muy visible llegada de chinos a Yucatán, sobre todo a partir de 2004, con la apertura comercial, miles de personas, ya habían emigrado al estado y a la península, principalmente a principios del siglo XX, para trabajar en el henequén y el comercio, dejando aquí una huella poderosa, poco conocida. Esto ocurrió, no obstante, que su integración a la sociedad yucateca, en el siglo pasado, llegó a ser tan grande que en 1921, el idioma chino era, después del español y el maya, la segunda lengua más hablada en Yucatán, incluso arriba del inglés. Detrás, del mercado grande de Mérida, afirma, surgió un pequeño Chinatown, y en general la integración social de los chinos, fue tal, que los dedicados a labores agrícolas, formaron una organización afiliada desde su inicio, al Partido Socialista del Sureste. Se integraron tanto que desaparecieron, a diferencia de otros inmigrantes, los chinos, sobre todo los que vinieron como trabajadores henequeneros, lo hicieron como hombres solos. No tenían dinero para traer mujeres y entonces muchos se casaron aquí, con mujeres mayas campesinas, que acabaron absorbiéndolos y socializando a sus hijos, dentro de la cultura maya. De Chan a Chan. En Yucatán, aprendieron primero maya, después español. Algo que ayudó en este proceso, fue la similitud de rasgos fisonómicos y de palabras, entre chinos y mayas. Por ejemplo, algunos chinos con apellido Chan, se quitaron la letra G final, para convertirse en Chan, ahora apellido maya. Algunos, cambiaron sus apellidos, de So, a Sosa, y el Yan, a Yáñez. Según el investigador, la aportación de los chinos a la economía fue significativa, no solo como peones de haciendas en auge henequenero, pues algunos, llegaron a ser capataces, sino en Mérida y varios pueblos, donde llenaron muchos vacíos comerciales, como los servicios de lavanderías, introdujeron el almidón para planchar la ropa, peluquerías, restaurantes, tiendas y la siembra de hortalizas, entre otras actividades.
Su presencia desde entonces se convirtió en estampa de la cotidianeidad yucateca, misma que permeó aspectos de la cultura, como la gastronomía y agricultura. Los dulces de coco negro, melado, el chamoy, el dulce de tamarindo, tiene sus orígenes en la tradición cultural china. Además, gracias a los chinos, los yucatecos conocimos el salado chino y comer la naranja dulce, como ellos, pelada y chupada. Se forjaron agrupaciones y clubes sociales de los propios chinos. El dragón y la ceiba. Parte de la historia de la migración china a Yucatán, ha sido rescatada por el investigador, Luis Alfonso Ramírez Carrillo, doctor en sociología y miembro del Centro de Investigación Regional Hideyo Noguchi, de la UADY, en el libro, El dragón y la ceiba, de reciente aparición. Ya salió la versión impresa del libro, pronto lo hará la versión electrónica, estará disponible en Libros en Red, en Amazon, y otros sitios parecidos. Relata, que la idea de hacer un libro sobre los chinos en Yucatán, surgió en 2017, cuando hizo una estancia académica en la Universidad San Yat-sen, luego de que ésta abrió un programa de estudios latinoamericanos. Posteriormente, las autoridades de la universidad manifestaron su interés de que la UADY sea la institución de América Latina que colabore con ese programa, y el doctor Ramírez se hizo cargo del proyecto, que por la pandemia aún no ha cuajado. Como parte del proyecto académico, el rector de la universidad me dijo que debido a que en China no se sabía mucho de México, lo mejor era comenzar con la redacción de un libro sobre nuestro país. Así, escribí Tiempos de México, publicado en diciembre, en 2 idiomas, español y chino. Como consecuencia de este libro, pensé que enseguida había que hacerle a los chinos algo parecido, pero sobre Yucatán. Así nació El dragón y la ceiba. En este libro, Ramírez Carrillo identifica 4 momentos de la migración china a Yucatán. 1. El de los chinos que se integraron con los mayas durante la Guerra de Castas. 2. El de la migración organizada para trabajar en el cultivo del henequén. 3. El de los chinos que no eran propiamente trabajadores henequeneros, que llegaron por su cuenta en las primeras décadas del siglo pasado. 4. La más reciente, la que arribó luego de la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio y de la apertura comercial en México. Para Ramírez Carrillo, la primera ola migratoria fue toda una epopeya digna de una película. Como por arte de magia, hacia los años 70, a un siglo de las primeras migraciones chinas a Yucatán, se da un vacío en memoria del colectivo social en torno a la comunidad china. De repente, los yucatecos se olvidaron de nombres, lugares, sitios y espacios con presencia china. Sin embargo, hasta en el Cementerio General de Mérida, existe el mausoleo de la comunidad china. Tan solo ahí descansan los restos de por lo menos 800 ciudadanos de origen chino que llegaron a esta tierra. Este es el mudo testigo de un momento muy especial en la historia de nuestro estado.